Bendiciones en Cristo Jesús, mis amados hermanos, maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Les doy en esta hora la bienvenida a esta reunión que gracias al Señor vamos a tener hoy, nuestra reunión de la carta a los romanos. Sean todos ustedes bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias por estar aquí de antemano. Gracias por haber asistido, gracias por recibir esta invitación y estar allí. Y esperemos pues que todos nos podamos ingresar. Vamos a dar inicio a este tiempo de reunión con nuestra cita bíblica que está en sus pantallas. Vemos que el punto número 1 es la reflexión y la oración. Entonces vamos allí a la palabra, vamos a Hechos capítulo número 5, versículo número 42. Y dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis amados hermanos, podemos ver un ejemplo claro, un gran ejemplo para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, como maestros, como siervos del Señor Jesucristo, como servidores de Él. Vemos allí que en la composición del ser, bueno, los discípulos, los apóstoles, en este momento, gobernaba en ellos, en esa composición del ser, estaba en gobierno el Espíritu. El Espíritu, vemos que había tomado control total del alma y del cuerpo en cada uno de ellos, porque nos dice que ellos no se quedaban en un solo lugar, no se quedaban solamente en el templo hablando la palabra, predicando la palabra, sino que nos dice que ellos iban también por las casas. Y notamos que es el Espíritu quien tomó el gobierno de todo ese ser de ellos, porque dice no cesaban, o sea que no cesaban, era que no se detenían, no paraban a pesar de las circunstancias. Si nosotros leemos unos versículos antes, nosotros vemos que las circunstancias no eran muy buenas y que había ciertas oposiciones, pero por encima de esas oposiciones, ellos tenían una disposición total. ¿Disposición a qué, mis hermanos? Disposición de enseñar, de instruir a los demás. Y vemos que ese enseñar lo hacían no solamente con lo que salía de su boca, con lo que ellos estaban hablando, sino que lo hacían con su propio ejemplo, lo hacían con su vida misma. Y nos dice que enseñaban y predicaban también. Y ese predicar dice que es que ellos anunciaban las buenas nuevas de salvación, mostraban a Cristo como Redentor, como Salvador, dando así, a través de esa predicación, a través de ese disponerse cada día, dando esperanza a los que no tenían ninguna, a quienes en ese momento sentían que estaban desamparados, sentían que estaban desahuciados, y aquellos que estaban viviendo diferentes situaciones. Notamos también allí, mis amados hermanos, el gobierno completo del Espíritu Santo en ellos. Y ese gobierno del Espíritu Santo les permitía que la gloria de Dios se manifestara en ellos y que se manifestara también a través de ellos. ¿Por qué en ellos? Porque daban ejemplo con sus vidas, porque fueron hombres cambiados, fueron hombres transformados, y la gente que los conocía, la gente que ya los había visto antes, podían decir, es verdad, este era así, ahora es otro. Y a través de ellos, porque el Espíritu Santo hacía milagros y prodigios por la mano de los apóstoles, mis amados hermanos. Entonces, después de este tiempo de reflexión, vamos a disponernos, todos y cada uno de los que estamos en esta reunión,
a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Rey. Gracias, amado Dios, porque esa oportunidad que vemos, Señor, en tu palabra que tenían los apóstoles, la tenemos también nosotros. Hoy el mismo Espíritu, Señor, que estaba en ellos y que les permitió, Padre, morir a los anhelos, morir a los deseos, morir a su voluntad, es el mismo Espíritu que hoy está en nosotros, que hoy mora con nosotros, que hoy vive en nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias porque nos has dado un privilegio maravilloso, Padre. Y es el privilegio de poder anunciar esas buenas nuevas de salvación, Señor. Anunciarlas primeramente con amor, con el amor que tú has puesto en nosotros, que tú has puesto en nuestros corazones. Y es ese amor, Padre, el que debe motivarnos a hablar esas buenas nuevas desde el amor, a instruir a otros, a enseñar a otros, a corregir, a exhortar, a amonestar a otros, Padre, pero desde el amor, Padre eterno, que te llevó a ti a dar tu vida por nosotros en la cruz, a determinarte y a no dudar en ese paso tan grande. Gracias te damos, Padre eterno, porque somos tu pueblo, bendito Rey, somos tus hijos, hemos recibido de ti una herencia preciosa, Padre, y te damos infinitas gracias por esta oportunidad, por este privilegio maravilloso que nos das de enseñar tu palabra, Padre. Que todos y cada uno de nosotros que somos siervos tuyos, Señor, podamos tener en cuenta que no solamente somos servidores tuyos en la congregación, sino que podamos ser conscientes, Padre, permítenos, Espíritu de Dios, ser conscientes que donde quiera que estemos, Señor, así las demás personas no sepan que nosotros somos cristianos, Padre, estamos llamados a dar ejemplo, estamos llamados a enseñar, estamos llamados a predicar, primeramente con nuestra vida, primeramente con lo que somos, para que el mundo pueda creer, para que aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, bendito Rey, puedan creer que tú eres real, que el creer en ti no es una religión más, Señor, sino que tú cambias, que tú transformas vidas, que tú haces lo imposible, Señor, que tú obras en lo sobrenatural, Padre, y que a través de ese creer puedan ver tu gloria, Padre, puedan ver milagros y puedan ver prodigios, oh Dios de la gloria. Padre, en esta hora te doy gracias también por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto, Señor, este tiempo, pero primeramente su corazón para estar en esta reunión. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, has sido tú quien nos ha permitido poder estar aquí, Señor, poder estar en este tiempo precioso, con esa disposición total, Padre, para aprender más, para conocerte más, para crecer en ese entendimiento de tu palabra, en ese conocimiento de ella, Padre, que sea tu santo y precioso Espíritu tomando control, tomando gobierno, Señor, de cada lugar donde están mis hermanos, de los aparatos electrónicos, Señor, del Wi-Fi, Padre, de esas redes, oh Dios de la gloria, que seas tú permitiendo, Padre, que esta reunión se pueda llevar a cabo de la manera, Padre, correcta, en bendición, en victoria, que lo que hoy vamos a aprender, que lo que hoy tú nos vas a enseñar, Padre, no se quede en nuestra mente, papá, sino que lo atesoremos, que permitamos que el Espíritu tome gobierno, Padre, de todo nuestro ser y que podamos poner por obra, Padre, lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender hoy. Que pueda en nosotros quedar claro y que quede esa convicción que tu palabra, que tu evangelio es poder y es poder para salvación, es esperanza para todo aquel que se acerca a ti, para todo aquel que lo escucha, para todo aquel que pone su oído, Señor, que dispone su corazón para escucharlo, Dios de la gloria. Te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Padre amado, porque has sido tú, Señor, quien nos ha permitido este tiempo. Declaramos, Dios de la gloria, que toda oposición, Señor, que quiera venir en contra de este tiempo, de esta reunión, Señor, se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toma el gobierno de la vida de mi hermano Cristian Eduardo, Padre eterno, que seas tú dirigiéndole, Padre, guiándole, Espíritu Santo, en todo lo que se va a hablar hoy.
Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nosotros podemos ver en la diapositiva número 2 el componente temático. Entonces, ese componente temático dice, número 1, reflexión y oración final. La acabo de hacer. Número 2, repaso de los objetivos que están en la cartilla en la página número 1. Punto número 3, continuación del estudio y desarrollo doctrinal de la carta. La cartilla, la página 10. Doctrina de la condenación. A, condenación de los incrédulos. Está en Romanos 1, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Punto número 4, resolución de eventuales inquietudes. Y en el punto número 6 tenemos la reflexión y la oración final. Los objetivos, como el numeral 2, los objetivos que están en la cartilla en la página número 1. A, explicar las características y estructura general de la carta. B, comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta. 1, condenación. 2, salvación. 3, santificación. 4, glorificación. Y 5, salvación de los judíos. C, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, mis amados hermanos, le doy paso a nuestro maestro Cristian Eduardo Copete. Amén, maestra. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos los compañeros maestros y todos los demás compañeros que esta noche nos acompañan. Que la gloria de Dios siempre resplandezca en nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo, el Señor, dándonos y abriéndonos ese entendimiento para comprender las Escrituras. Cordial saludo a todo el equipo de Escuela de Formación Integral Discipulado y vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta a los romanos. Estamos entonces allí en la diapositiva número 4, donde vamos a hablar un poco más acerca de Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, con la ayuda de Dios, y no sin antes rememorar algo. En esta parte, en esta instancia del estudio, tres cosas a destacar, tres cosas trascendentales a destacar desde el verso 16 hasta el verso 32. Nos compartía ahora la compañera, el Evangelio es poder de Dios. Y es lo único que puede romper toda estructura, todas las fortalezas mentales que traemos desde las 4 generaciones hacia atrás, dice la Escritura. Y miren cómo el Evangelio es exclusivamente para hacernos un bien muy grande. Todo lo que hemos estudiado acerca del pagano, vemos cómo el poder de Dios es lo único en lo cual el hombre tiene esperanza. Cada persona tiene esperanza para salir de ese sistema pagano, de ese sistema religioso y de ese sistema moralista. Bueno, el Evangelio dice en la diapositiva 4 que está en sus pantallas, el Evangelio es para salvar a toda persona. Hablo ahí de los hombres refiriéndose a hombre y mujer, a toda persona. Aún los que tienen confusión de identidad de género. La salvación es para todos, todo aquel que crea. Pablo aquí, por el Espíritu Santo, enfatiza que no se avergüenza de predicarlo, como su ejemplo, porque el Evangelio es la esperanza de la humanidad. Él exhibe con gran exuberancia el omnipotente poder de Dios para salvación. Segunda conclusión, el Evangelio de la justicia. El Evangelio da al hombre la justicia que necesita para ser salvo. Su propia justicia lo tiene condenado. De entrada está condenado. Con solo el ser engendrado ya viene con esa iniquidad que se transmite de generación en generación. Ya está condenado aquella persona que empieza a andar en este mundo y necesita
el evangelio, necesita la buena nueva, necesita un encuentro con Cristo Jesús, un encuentro. Necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer del agua y de la palabra, necesita voluntariamente confesar la fe que hay en su corazón en la obra consumada por Cristo en la cruz. Entonces el evangelio sí, le da al hombre la capacidad de andar en la justicia de Dios, de despertar a la cultura del reino de los cielos para ser salvo. El hombre culpable, aquí nos está hablando del 18 al 32 del capítulo 1, que el hombre es culpable. Ya hay un veredicto, ya hay un sentido de un fallo. Ya es como si usted se imaginara que hay un juez en un estrado y hay dos partes, una que está acusando y hay otra que es la que está siendo investigada, y resulta que el juez ya practicó las pruebas, hizo sus consideraciones, escuchó las partes, la acusatoria, y encontró culpable al hombre por sus hechos, por su conducta, sus antecedentes, sus antepasados y por su descendencia. Todo el ejemplo que estaba dando, sí, lo encontraron culpable. El evangelio inicia por la explicación al hombre de sus pecados contra Dios. Sí, hay que explicarle a la persona que no se puede justificar ni autojustificar, sino que solamente la justicia de Dios viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y esta forma de vida de pecado del hombre hace que la ira de Dios se revele desde el cielo contra la humanidad. Es decir, estamos expuestos a las consecuencias del pecado. Dichas esas palabras, compañeros, pasamos entonces a, bueno, voy a quedarme aquí un momentico mientras leemos. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, donde iniciamos. Romanos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a rememorar esta parte y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿no? Subraye las palabras que ya estudiamos, que son trascendentales, como el llamado, ¿no? El llamado a ser. Recuerde el ser, ¿no? ¿Qué lo constituye? La obediencia, la actitud, la disposición. Es la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Llamado a ser apóstol, ministro, apartado para el evangelio de Dios, para la buena noticia fuimos apartados, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice tres cosas de él y también empieza a decir tres cosas de nuestro Señor Jesucristo. Empieza la triangulación que se habla aquí en las cartas de Pablo, honrando la Trinidad, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según la en el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, verso 5, y por quien recibimos la gracia del apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser. Subraye esas palabras, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser nuevamente, subraye esa palabra, llamado a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera sección, salutación. Segunda sección, que ya estudiamos también, deseo de Pablo de visitar Roma. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una fe que se multiplicaba con su testimonio primero y con su enseñanza después. ¿Cómo se divulgaba la fe de los primeros cristianos? Con su testimonio primero y su enseñanza después. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿En qué dimensión del ser servía el apóstol Pablo, que está aquí hablando? En la dimensión del ser, el espíritu. Tenía comunión, tenía conciencia y tenía convicción. Primero de que Dios era su Padre y del amor sobrenatural de Dios. Y dice: a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí está dando la señal de la comunión, intimidad con Dios en sus oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicar, había un propósito, algún don espiritual, algún regalo de parte de Dios, a fin de que seáis confirmados, establecidos, consolidados
afirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Verso 12, esto es para ser mutuamente confortados, es decir, consolados por la Escritura, edificados, exhortados, animados, por la fe que nos es común a vosotros. Verso 13, pero quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, perdón, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Estaba ahí el propósito, ¿no? De tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. ¿Cuál era el gran propósito? Ir a anunciarles el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Qué gran ejemplo, qué gran referente, qué gran imitador de Cristo Jesús era el apóstol Pablo. Sección número 3, el poder de Dios, el poder del evangelio. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se ve que en Roma era una iglesia donde no solamente habían judíos, sino que también habían griegos y otras personas de otras partes del mundo. O sea que era una iglesia totalmente con una diversidad en sus diferentes credos, en su diferente cultura. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, estas tres secciones ya las hemos estudiado a cabalidad. Entramos a la cuarta sección del capítulo 1 de Romanos, la culpabilidad del hombre. Ya dijimos que la culpabilidad del hombre, aquí Dios está dando una sentencia radical, que contra ella no procede ningún recurso ni ninguna excusa, ya es una sentencia veraz y en firme. Todos han sido condenados porque el hombre ha sido declarado culpable. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno deidad, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Estamos en el capítulo 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, estamos en la sentencia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, entonces, en esta cuarta sección, mis amados compañeros, nos habla aquí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, que empieza la doctrina de la condenación que venimos estudiando sobre el incrédulo pagano
sobre las personas moralistas y sobre las personas religiosas. Entonces, en esta sección 4 del verso 18 en adelante hasta el 32, tenemos que aquí Dios a través del apóstol Pablo va como a destruir, a desbaratar la autojustificación humana, la justificación humana, donde cada cual se justificaba en lo que mejor le parecía, en lo que pensaba y en lo que vivía. Y aquí Dios empieza a desmantelar, a destruir esa estructura mental, ese patrón de pensamientos de ese paganismo que se refleja en el hombre mundano, el hombre libertino, que está sumergido en el libertinaje y vive como le da la gana, perdón que lo diga así. Dice entonces que él empieza a destruir la autojustificación, identificándole a las personas por medio de este capítulo el estado de cada persona y los prototipos de los corazones de los grupos de personas que él empieza a clasificar aquí, desde el verso 18 al 32, capítulo 2 y capítulo 3. Pero estamos en el capítulo 1, del verso 18 al 32. Comenzamos con la condenación de los incrédulos paganos. Y estos prototipos de corazones, en este caso de los incrédulos paganos, del hombre mundano, bueno, está como dimensionado en grandes afectaciones. Y aquí hay una gran patente en este hombre pagano, mundano, y tiene en común la codicia y el orgullo, como los pilares de la iniquidad, la codicia y el orgullo, que exhiben, que evidencian como la naturaleza humana, que evidencian el alma viviente por sí sola, y dice que viven en la carne. Todos tienen algo en común, es que se autojustifican, tanto el pagano como el religioso, como el moralista, tienen eso en común, se autojustifican. Y en ambos se manifiesta el orgullo y la codicia. Todos tienen también otra cosa en común, un pecado en común, la idolatría. Y vemos que el pagano adora los canales, adora esculturas, adora otras personas, como lo vimos el estudio pasado, las sacerdotisas tenían la capacidad de tener largos trances de sexo con los hombres de aquella época y eran consideradas heichas, sacerdotisas, a las cuales les pagaban mucho dinero para tener intimidad sexual con ellas, y asimismo los hombres empezaron a ser adorados, aquellos que tenían sexo por tiempos prolongados, entonces fueron vistos como personas especiales al punto de que les hicieron estatuas, los veneraron, los adoraron, y todo lo que ellos, por decirlo así, en esa época eran dioses como Júpiter, Saturno, Diana, todos estos dioses eran dioses inclinados, enfocados, perdón, a la fertilidad. Y entonces todos los cultos que rendían a estos dioses estaban como dirigidos, estaban con esa orientación de el libertinaje sexual, las orgías, los bacanales, las borracheras y todo este tipo de cosas que vimos en el estudio pasado. Vemos cómo ellos se adoraban unos a otros según la supuesta virtud que tenía en el área sexual. Entonces, como eran dioses de la fertilidad, siempre los sacrificios los hacían en la órbita de las relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y con todo lo demás. Entre todos y entre todo lo demás hacían cosas vergonzosas. Bueno, ahora vamos a ver por qué Dios los había entregado a esa forma de vida, a esa forma de pensar. Bueno, y entonces decimos que la idolatría está entonces en el pagano y está como una fuente de iniquidad en su estilo de vida. Así mismo la idolatría está en el moralista, que él mismo es su Dios, se jacta en su buenura, ¿sí? Y entonces su Dios es el mismo, porque no necesita justificación de nadie, no necesita iglesia, dice él, porque él es bueno. Y así es idólatra también
y hay otro que es el religioso, que él simplemente se enfoca en que su salvación está en sus ritos y en su religión, en su denominación y todo lo que practica en determinada denominación. Y practica igualmente la idolatría, porque no le dan gloria, no le dan adoración, no le dan gracias a Dios como Dios, sino que antes cambiaron todo, cambiaron toda la gloria de Dios en cosas corruptibles como las creadas. Bueno, entonces dicho esa parte, entonces el idólatra, la idolatría, ese pecado y esa patente muy marcada en la iniquidad está tanto en el pagano, en el moralista, en el religioso, porque adoraban dioses, imágenes, esculturas, a otros hombres como a dioses. Entonces, eso es lo que nos dice aquí del verso 18 hasta el 32. Bueno, entonces vamos a comenzar, compañeros. Estamos en la página 10 de la cartilla de la carta a los romanos, diapositiva 5 en sus pantallas, las razones de la condenación de los incrédulos paganos, las razones. ¿Por qué se condenan los incrédulos paganos? Los mundanos, el hombre que la Biblia le dice el hombre natural, que le parece el evangelio locura, ese, aquel. La condenación de los incrédulos paganos. Dice entonces el verso 18, rememorando, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La palabra ira, aborrecimiento, castigo, deseo, es la ira de Dios. Se revela, es decir, que se descubre, se da a conocer, se manifiesta de la morada de Dios, desde el cielo, contra, ahí estamos en el verso 18, contra toda impiedad, contra, es decir, que él se opone, es contrario a todo lo que implica la impiedad, contra toda impiedad, todo lo que implica la piedad. La impiedad es lo contrario a la piedad, a la práctica de los elementos esenciales del evangelio. Entonces la impiedad está en el 763 del hebreo. Maldad, perversidad, malvado. Impiedad e injusticia, 93 del hebreo. Iniquidad, ahí está. Iniquidad, lo que se transmite de generación en generación, 4 generaciones hacia atrás, vive transmitiéndose el pilar de la iniquidad, orgullo y codicia y todo este tipo de idolatría. Injusticia, maldad, malignidad. Dice, de los hombres que detienen, de todas las personas del mundo natural, los paganos, los mundanos, que detienen, ¿sí? Que sujetan, que se apoderan, que sostienen abajo, del 27-22, que detienen con injusticia. Iniquidad es la misma palabra, injusto, maldad, malignidad. La verdad, la veracidad de Dios, lo que Dios dice a través de su palabra, está en el 2:25 del hebreo, del griego, perdón. Verás sin esconder verdaderamente todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Verso 19, entonces seguimos. Por detener la verdad. Bueno, desarrollemos esta parte. Que los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, una de las razones, de las consideraciones, de los motivos por los cuales Dios está diciendo aquí que el incrédulo pagano es condenado, está en el verso 18, porque detienen la verdad de Dios. Está hablando aquí de gente que niega a Dios, que resiste. Lo niega porque lo resiste. Él desea hacer lo que él quiere y no desea hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces él niega a Dios porque lo resiste. Entonces resiste el poder de Dios. Es gente que inventa cosas para decirle al que está, por ejemplo, conociendo de Dios, que va, Dios no existe. Yo estuve en una iglesia y me di cuenta que eso es un engaño. ¿Usted se ha encontrado con paganos así? Que no solamente él resiste a Dios, sino que también impide que otros se acerquen a Dios. Entonces, casi siempre le pasa a los nuevos, casi siempre. Usted está yendo a una iglesia, le pregunta,
Eso es mentira. Una vez un pastor me dijo que él había puesto esa iglesia porque no había conseguido trabajo o porque la situación está muy dura y se inventan cosas que aparentemente pueden seducir a la persona que recién está llegando a la iglesia y el pagano le pone este tipo de cuestionamientos. Tal pastor me dijo que había puesto la iglesia por tal y tal motivo. Entre ellos, la cosa está muy dura, lo puso para sacarle la plata a la gente y empieza a desanimar a otros. Esta es una de las manifestaciones del pagano, del mundano. Y a él nadie le ha dicho nada, eso no es verdad. Pero es tanta la resistencia a Dios que con injusticia, es decir, con esa impiedad, con esa maldad que hay en su ser, entonces están deteniendo la verdad de Dios que estaba llegando a aquella persona, a aquel creyente nuevo. Entonces, con esa mentira detienen la verdad que le estaba siendo revelada a esa persona que está conociendo, que necesita, que tiene anhelo, que está empezando a conectarse con Dios. Entonces, aquí el pagano empieza a manifestarse. No solamente resiste, sino que también evita que la verdad llegue a otros, que el evangelio llegue a otros y tiende siempre a desanimar. Un segundo caso, vamos entonces al caso de la familia, que también es muy común. Le puse de pronto un caso común afuera, en la cultura, y un caso también en la familia, y le pasa a muchos esposos, a muchas esposas, que de pronto llegaron primero el uno que el otro al evangelio. Y los maridos que le dicen a la mujer o la mujer que le dice al marido, pues si usted va a seguir yendo, coja el pastor o yo. Creo que muchos han escuchado eso o les ha pasado. Esta es una manifestación de esta estructura, de este pagano mundano. Iglesia, bueno, dice, la iglesia o yo pone a escoger y detienen sin razón y con injusticia esa verdad, que lo estaba haciendo salvo a él o a él, estaba llegando la salvación a su familia. Detienen con esa injusticia la verdad de Dios. Muchas mujeres, después de haber conocido, tengo una nota especial allí, la alegría, el gozo de la salvación, de haber tenido una experiencia con Dios, escucharon de su esposo, de su esposa, inconverso, no vuelve allá, no va a ir más para allá. Eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Por qué se dejó engañar? ¿Por qué se dejó contaminar? ¿Por qué se dejó llenar la mente? ¿Usted está saliendo con el pastor o qué? Muchas personas le han hecho ese cuestionamiento. Hágame el favor y vuelve más a la iglesia, y si vuelve allá, me largo. Nos separamos. Por esa injusticia detuvieron la verdad de Dios, que estaba llegando no solamente a su cónyuge, sino también a toda la familia. Esa mujer de pronto no volvió por no dañar su hogar, por no ver a sus hijos sin padre. Ese hombre no volvió, quizá en el caso del varón, por no sentirse solo, por no ver su hogar destruido. Dice la Biblia que contra ese tipo de personas, contra esa clase de personas, la ira de Dios se revela desde el cielo por detener la verdad de Dios. Entonces, verso 19, segunda razón de la condenación de los incrédulos paganos, por ignorar la revelación natural, por ignorar la revelación natural, como el ser humano más básico en cuanto a entendimiento, en cuanto a grado de escolaridad, en cuanto a grado de preparación, comprende que no podemos estar aquí por casualidad. Toda persona es consciente de que nosotros no somos una casualidad. Entonces, la gente, el pagano, con tal de desmentir a Dios, las personas empiezan a mentir, diciendo que algo explotó y que cuando ya pasó el bombero, todo estuvo creado, que es producto de una explosión mundial. No sé si ustedes han escuchado eso, pero es muy cultural en el mundo que sucede eso. Y muchos hemos tenido esa confrontación a veces cuando evangelizamos. Y entonces cuando todo ese húmero desapareció, ya todo estaba creado, ya todo estaba listo. Esa es una de las ideas
o razonamientos humanos con los cuales el pagano entonces quiere venir a sustentar su rechazo de la revelación natural. Bueno, Dios dice que estos están condenados si no se arrepienten. Estas personas ignoran que hay demasiado orden en el universo. Sí, ignoran eso. En la naturaleza, para que todo esté organizadito, rotación y traslación, los planetas, la diversidad, todo lo que está organizado, que se da para que en Tierra haya vida, todo ese diseño de oxígeno, de agua, todo ese diseño natural, los paisajes, los árboles frutales, su multiplicación, su fructificación, todo el diseño, aún nosotros mismos somos una creación sobrenatural de Dios que hasta nos dio el entendimiento, hasta para tener la capacidad de negarlo a Él. ¿Cómo será la libertad que Dios nos dio? Pero todo estas son revelaciones naturales que cualquier persona puede ver, donde deja constancia de que hay un Dios perfecto detrás de todo esto. Hay un diseñador, hay un arquitecto que organizó todo, que puso todo para bendición del hombre, para bendición del ser humano. Entonces, todo ese proceso de las plantas, los sistemas, el ecosistema, todo el proceso del sistema solar, el sistema de los planetas, todo ello tiene una organización extraordinaria, de tal manera que aún los científicos dicen la Tierra está sostenida de nada, es alguien que la sostiene, que donde haya un centímetro más hacia el Sol no se daba la vida, donde esté un centímetro antes de donde está la Tierra no se daría la vida, como está acomodada la Luna, no se daría la vida donde esté mucho más allá de esa órbita. Entonces miren cómo hay una organización extraordinaria que muchas veces no tenemos en cuenta y que es extraordinaria porque es Dios quien ha establecido cada detalle de lo que hoy vemos en el universo y en nuestro alrededor, aún nosotros mismos. Entonces, es muy importante que sepamos que muchas de estas personas ignoran la revelación natural y por eso ellos están condenados. Por esto también están condenados. Por esto resisten la revelación, también por desagrado. Entonces el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios mismo se encarga de manifestarse a cada persona que pisa la tierra. Dios mismo se manifiesta, pues Dios se lo manifestó. Si la palabra que es verdad me dice que Él mismo se da a conocer a través de todo lo natural, a través de todo lo que existe, es real, es veraz. Y dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno deidad y poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios mismo les publicó, Dios mismo exteriorizó, sacó a la luz, les destapó, les descubrió, les abrió los ojos para que todo dice sus maravillas, la obra de sus manos. Fue notorio a todo ser viviente. Ese es el concepto de la palabra en el verso 19 les manifestó. Verso 19 les es manifiesto, perdón, del 53:18 del griego. Verso 20, las cosas invisibles de Él, su eterno deidad y poder. Invisibles, que no se pueden ver. Cosas invisibles que no se pueden ver, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Por medio de su eterno poder, de su deidad, de su poderío, de su señorío, se hacen claramente visibles en todo lo que fue creado, desde la creación del mundo, desde la creación misma, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Listo, nos está diciendo el 379, excusas. Indefendible, 379 del griego, indefendible, inexcusable, sin excusa, sin respaldo, sin argumento. La gente no va a tener razones para decirle a Dios, no es que nunca te vimos,
no van a tener esas razones, no van a tener respaldo, su defensa no va a tener un asiento veraz, no van a tener excusas, y eso es lo que nos está compartiendo aquí la palabra. Dice el verso 21, perdón, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muy importante, lo estuvimos viendo también en la pasada, en el estudio pasado, del lunes pasado, donde mirábamos esta parte de que habiendo conocido a Dios en toda la creación, en todo lo creado, no le glorificaron, no le honraron, no le dieron, no le exaltaron, no le dieron alabanza al Dios eterno, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron. A ver, se enorgullecieron. Dice, en sus propios razonamientos, en su propia manera de pensar. Muy importante esa palabra porque ellos quedaron atrapados en su propio razonamiento. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Ahí quiero hacer un énfasis. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se corrompe, que no se desvanece, que permanece para siempre. Muy importante. Incorruptible está en el 167 de el griego. Creo que este número lo tengo mal. No es 167, lo voy a buscar y se lo doy, porque no es el 167. No es el 167. Dice, verso 22, verso 20, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Bueno, la gloria de Dios permanece para siempre, incorruptible, no hay corrupción en ella, es totalmente santa y es eterna, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces hicieron el cambio de lo permanente, de lo glorioso, de lo maravilloso, por lo corruptible, por lo que es pasajero, por lo que se desvanece, se desmorona, por lo que perece, esa palabra, por lo que perece. Y empieza a dar los ejemplos de aves, de cuadrúpedos, es decir, animales de cuatro patas, y de reptiles. Verso 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Concupiscencia, muy importante, concupiscencia del 167, este sí es impureza, impuro, lujuria, inmundicia, la misma palabra, 167 del griego, impureza, impuro, lujuria. Dice también de sus propios corazones, es decir, de sus vanos razonamientos, de su manera de pensar, de sus emociones desestabilizadas, de todo ese pensamiento que estaba instalado en ella, que es esa fortaleza del pagano. De modo que deshonraron entre sí sus propios razonamientos. Bueno, muy importante porque aquí ya empezaron los resultados de la condenación. Todo tiene consecuencias. ¿Cuánto más el sistema pagano, el sistema mundano? Y dice que es entregado a la fornicación. Entonces empieza aquí a describir que son entregados a la fornicación y entregados a la perversión y entregados a una vida depravada. Y estamos aquí en el verso 24, por lo cual Dios los entregó. No es que Dios los haya entregado a esa forma de pensar y a entregados a lo malo. No, quiere decir aquí que
no los estorbó más, porque Dios siempre es misericordioso y está allí presente para compungir el corazón, para evitar muchas cosas. Pero llega un momento donde el hombre se cauteriza su mente y ya Dios lo entrega, Dios no lo estorba más, Dios lo deja. Ah, bueno, usted quiere hacer su voluntad, hágase su voluntad, viva como pueda, ayúdese como pueda. Y dice, Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Y empieza aquí a describir las consecuencias, de modo que deshonraron, es decir, contrario a la honra, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Desde el Génesis, que Dios hizo al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo, serán una sola carne. Esa es la verdad de Dios, estamos claros allí. Pero dice aquí que como ellos habían sido entregados a sus concupiscencias de sus corazones, es decir, a los deseos perversos de su corazón, dice que ellos empezaron a deshonrar sus propios cuerpos, es decir, empezaron a cometer fornicación, empezaron a fornicar, a tener ese sexo aberrante, empezaron a hacer cosas contra naturaleza. Verso 25 empieza a explicar estos resultados. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, bueno, ya dijeron, entonces no es hombre ni mujer, una sola carne. Ahora van a ser dos hombres, una sola carne. Van a ser dos mujeres, una sola carne. Va a ser una orgía y ya hay un libertinaje ahí totalmente pagano. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira que empezaron a ellos a creer para hacer lo que les daba la gana. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Recuerdan que en el estudio pasado estuvimos hablando de las mujeres, las sacerdotisas, de los sacerdotes que tenían, bueno, grandes cualidades para el acto sexual y empezaron a adorarse entre ellos y hasta los pusieron en estatuas, en esculturas, y ahí entonces empezaban a hacer el rito. Entonces ellos empezaron precisamente a adorarse unos a otros. El sacerdote adoraba a la sacerdotisa, la heicha, y la heicha, la sacerdotisa, adoraba al sacerdote. Y todos a su vez en el bacanal adoraban a esos sacerdotes y tenían relaciones homosexuales, relaciones lésbicas con esas personas. Entonces ellos empezaron a adorar a las sacerdotisas y a los sacerdotes y se daban culto y se rendían adoración los unos a los otros. Dioses. Entonces, aquí hace un contraste entre esa adoración a las criaturas y dice que adoraron las criaturas antes que al Creador, que es santo, que es bendito para siempre. Eso lo deja claro. Verso 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Importantísimo que dentro de 8 días estudiemos a fondo a partir del verso 26, porque siguen las consecuencias y aquí empezamos a desarrollar ya el sexo con animales. Vamos a ver qué abarcan las pasiones vergonzosas, cómo las pasiones vergonzosas advierten de una maldición también territorial. Vamos a ver de pronto en qué lugares, en qué regiones podemos poner como ejemplo donde se practica el bestialismo, donde todo lo que está aquí es veraz, es fidedigno, para que ustedes y nosotros podamos entender a qué se refiere la palabra cuando dice que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Querían hacer cosas, es que el que practica las cosas vergonzosas quiere decir que una persona que ensaya de todo. Él ensaya, la persona ensaya con los animales, ensaya todo tipo de instrumentos, ensaya todo tipo de cosas, refiriéndose aquí en el contexto a todo lo que es el área sexual. Entonces es muy importante porque aquí ya empiezan ellos a pervertirse, a cambiar el uso natural que es el hombre y la mujer, que el hombre y la mujer tengan el coito. Entonces cambiaron esa verdad por la verdad de ellos, su razonamiento. Entonces empezaron en los hombres a tener el coito con otro hombre, una mujer acariciar a otra mujer y hasta practicar con animales. Entonces se empezaron a pervertir. Tengo que explicarles cómo
A partir de ahí se empezó a degenerar la persona, la generación, lo que tiene que ver con esa costumbre, con esa cultura, se empezó a degenerar. Un ejemplo, cuando aceptemos el aborto, Dios no quiera, si aceptamos el aborto, que ya Dios dijo que es homicidio, entonces ya si aceptamos el aborto, si lo legalizamos, la próxima generación va a ser peor. Si en esta generación aceptamos que es normal que la persona pueda cometer un homicidio, en la próxima generación va a ser totalmente delicado. O sea, va a ir en degradación la cultura y la generación. Si aceptamos cosas hoy, nos atenemos a las consecuencias del mañana. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo. Ojo con con legalizar e ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, porque empieza la degradación, empieza la depravación, empieza la perversión, empieza todo este tipo de situaciones a acontecer en los seres humanos. Entonces, ya dentro de 8 días vamos a poder ver estas características y el reconocimiento del pagano, que no alcanzamos a explicar porque se nos acabó el tiempo. Las vamos a dejar en las diapositivas para que usted le pegue una leidita. Muy importante identificar si esto todavía está en nuestra vida, si alguna de estos rasgos están en nuestra vida, hay que llevarlo a la confesión. Listo, compañeros. Entonces, para cerrar la reunión y la enseñanza, le doy las gracias por estar allí, la compañera Marisa Cristina, que nos va a despedir en oración, no sin antes regalarnos una pequeña reflexión de lo que está aquí en la diapositiva número 7. Adelante, maestra Maritza, con tu participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermano. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Entonces vamos a leer allí en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues hermanos, pidiéndole la dirección al Señor acerca de esta reflexión, el Señor me hablaba acerca, me decía, ¿cómo van a enseñar algo que no han aprendido? Mire que allí cuando empezamos dice, hay un título que dice la Gran Comisión, y una de la comisión que el Señor nos envía a hacer es que enseñemos. Pero hermanos, para enseñar algo debo primero haberlo aprendido. Ejemplo, en el área secular, ¿cómo le voy a enseñar a alguien a bordar si yo no lo aprendí? Si no sé qué aguja usar, qué tela, qué hilos comprar, ¿sí? O en la mecánica, qué llaves se utilizan, ¿cómo le voy a explicar a otra persona si yo no lo sé? Sí, y espiritualmente también lo podemos aplicar, hermanos. ¿Cómo voy a enseñarle a los discípulos? Porque allí se ir y hacer discípulos en la gran comisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a los discípulos, a otra persona, si yo no he aprendido a amar, si yo no he aprendido a respetar, si yo no he aprendido a obedecer, ¿sí? Si yo no he aprendido a hacer lo que el Señor manda, si yo no he aprendido los mandamientos, ¿cómo le voy a enseñar a otra persona? Entonces, tan lindo el Señor porque me puso en la mente esta mañana, ¿cómo van a enseñar algo que no han aprendido? Mire allí la frase, nunca dejes de aprender. De verdad que para poder enseñarle, explicarle a otra persona, hermanos, primero debemos aprender nosotros. ¿Y qué debemos aprender? Pues ese mandamiento. Dice, todas las cosas que os he mandado y que nos ha mandado el Señor, hacer el bien, a cumplir los mandamientos muy pequeños. Él mismo nos dio ejemplo. Y que dice acá, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. En una predicación que escuché me parecía algo muy lindo porque decía, y aquí yo estoy con vosotros, en la palabra estoy, dice que tiene el significado de yo soy con vosotros, o cuando dice, mira, que yo estoy contigo, el yo soy contigo. O sea que el Señor está dentro de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que guarden, dice que es cumplir un mandato, enseñándoles que guarden que el mandamiento, que guarden un mandato, que es retener para fines personales, que es conservar, que es custodiar, que es reservar, hermano.
Entonces, esta era la reflexión, hermanos, que el Señor nos ayude cada día más a seguir aprendiendo, entendiendo esa palabra, para ponerla por obra primeramente en nuestras vidas, para que realmente la podamos enseñar con ese poder y esa autoridad que el Señor quiere, que transmitamos su palabra, que primero la vivamos en nuestras vidas, para así poder ser un reflejo de Jesucristo al resto del mundo, hermano. Entonces, vamos allí a terminar en oración, dándole gracias al Señor por esta clase, por todo lo que hemos aprendido, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, por este tiempo de comunión, de unidad como hermanos, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado, Señor, en esta clase, Señor. Gracias porque tú eres el que nos guía, el que nos orienta, el que nos dirige a toda obediencia y a toda la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos cada día más, Padre eterno, para poder enseñar, para poder guiar a otras personas, Señor, a tu camino, a tu verdad, Señor. No nos dejes, Señor, ser ciegos, guías de ciegos, no, Señor, que podamos entender, aprender tu palabra y ponerla por obra cada día más, Señor, para poder guiar, Señor, para poder enseñar lo que tú quieres, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este aprendizaje, límpianos, lávanos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda idolatría, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor, aún en nuestra familia, nuestra parentela, Padre Santo, perdónanos, Señor, por toda esa idolatría, Padre Santo, que aún, Padre, puede haber allí, Señor, en nuestra familia, en nuestra parentela. Perdona a nuestros padres, nuestros antepasados, Señor, porque han sido idólatras, Señor, y eso ha traído inmundicia, perversión, Señor, a las vidas, Padre Santo. Líbranos, Padre Santo, completamente a nuestras generaciones, Padre Santo. Límpianos y lávanos cada día más, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias porque Él es el que nos redarguye, el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Alabamos y exaltamos tu santo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado y exaltado sea tu nombre, hoy, siempre y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén, mi hermana. Amén, amén. Bendiciones, muchas gracias, hermano Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias poderosamente, Jesús. Dios les bendiga, gracias por la enseñanza. Les bendiga, muchas gracias, bendiciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga.